profesional o qué es lo que yo tengo que abarcar, qué servicio yo le ofrezco al cliente eh, y cómo se va a desarrollar mi actividad una vez que termine la facultad. Y ahí planteamos dos respuestas, que como arquitectos nosotros tenemos una función, tenemos dos actividades. Por un lado, somos proyectistas, somos diseñadores, pero por otro lado somos constructores. Esto no ocurre en todas las profesiones, que al terminar y tener el título, estamos habilitados para hacer ambas tareas, ambas actividades. Hay veces somos más proyectistas que constructor y a veces más constructor que proyectista. Pero tenemos estas dos capacidades y son lo que vamos aplicando. Entonces, ¿qué hacemos los arquitectos? Por un lado, diseñamos, somos proyectistas arquitectónicos, pero por otro lado, eso que proyectamos lo construimos en una dualidad de actividades. Y lo que vamos a ver es que antes que algo se construya, necesariamente debe ser planificada, y para que sea planificada y para que sea construida necesita un proceso de tiempo. Y lo que buscamos también es que el arquitecto esté presente en todo ese tiempo, en todo ese proceso. Cuando hablamos de proceso, implica tiempo, y también implica que son actividades que empiezan sucesivas, ¿verdad? No es una actividad única. Cuando hablo de proceso significa que empezó acá, luego se ejecutó esto, en forma sucesiva, hasta llegar a la etapa final. Entonces, somos diseñadores, proyectistas arquitectónicos. Quiero que fijen la palabra proyecto arquitectónico con relación a otra palabra. Y por otro lado, somos constructores. Tenemos dualidad de actividad y tenemos dualidad de responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el primer elemento a fijar. Vamos a empezar, y hoy voy a hacer una clase relativamente corta, vamos a hacer 1 hora y alguno más. En la siguiente vamos a volver a repetir. Vamos a empezar hablando de proyecto. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra proyecto específicamente para lo que es arquitectura, pero esta palabra no es exclusiva de arquitectura, es una amplia definición y implica todas las actividades que tiene el ser humano. Yo puedo tener proyecto en el área del estudio. Ustedes tienen un proyecto que están realizando ahora como estudiante universitario. Puedo tener un proyecto en el área de trabajo o puedo tener un proyecto en el área de recreación, ¿verdad? Entonces, la palabra proyecto dice, en la definición, que viene a ser un esfuerzo que uno hace en un periodo de tiempo y con el objetivo de que se logre algo que es único. Siempre tiene que haber un objetivo. Y para eso hay muchas actividades son coordinadas, tiene un momento que se inicia, tiene un momento que termina, y todos ellos, reitero, para que se logre un objetivo. En el análisis que hacemos inicialmente del proyecto, decimos que el proyecto tiene 3 limitaciones. El concepto de proyecto tiene 3 limitaciones, que son un tiempo en que se ejecuta, un costo, un valor económico, y a qué se quiere llegar. Se llama alcance, calidad, recurso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese proyecto? Si yo aplico el ejemplo de ustedes como estudiantes, ustedes, el objetivo del proyecto es terminar la carrera, ser arquitectos. Entonces, el tiempo sería los 6 años o tantos semestres. El costo sería lo que le cuesta a la facultad en ese periodo de tiempo. ¿Y cuál es el objetivo? Tener el título. O sea, ustedes no terminan la facultad hasta tener el título. El entregable que tienen es obtener el título habilitante. Eso es. Yo puedo tener un conocimiento, pero si no tengo un título o un documento que me habilita, ese conocimiento no puedo aplicarlo.
Yo puedo saber manejar un vehículo, pero si no tengo el registro de conductor, no puedo manejar. Ese es el habilitante. Ustedes necesitan tener el título. La carrera nuestra termina cuando tenemos el título. Antes no termina. Y no hemos concluido ese proyecto. ¿Vale? Bueno, para que cualquier proyecto se haga, se necesita gestionar, se necesita dirigir, y se necesita eh, gestionar, dirigir, coordinar. Y bueno, y eso es un grupo de trabajo generalmente. O sí, aunque yo voy a desarrollar mi proyecto personal, también tengo que gestionar las cosas que yo hago. El proyecto, como les dije, tiene estas 3 restricciones, pero también tiene 5 etapas, que son inicio y final, que ya le hablé. El segundo es la planificación, el tercero es la ejecución, el control o seguimiento y el cierre. Todos los proyectos que hacemos es así. El proyecto de ustedes de la facultad se inició cuando se inscribieron en el probatorio. Ahora ustedes se planificó, están ejecutando y controlando al mismo tiempo y se va a cerrar cuando termine. Ahí le hablé de un proyecto muy largo, pero el proyecto puede ser simplemente hoy viernes decido salir con los amigos a festejar un cumpleaños. Eso puede ser un proyecto. Se planificó cuándo va a empezar, dónde se va a realizar, qué va a hacer específicamente y qué hora va a terminar. Es un proyecto. Y si yo voy a viajar este fin de semana, entonces es un proyecto. El proyecto se va a iniciar, viajo mañana desde las 7 de la mañana hasta el domingo a la tarde y tiene un objetivo ir bueno, ahora no se puede viajar al exterior, voy a Encarnación. Ese es un proyecto, tiene un costo, tiene un tiempo y tiene un objetivo. Bueno, pero ahora quedémonos en lo que es proyecto arquitectónico. Y nosotros vamos a gestionar proyecto de elaboración, de proyecto arquitectónico y un proyecto de ejecución. La pregunta es, ¿quién dirige el proyecto? ¿Quién gestiona el proyecto? Se le llama Project Management, director de proyecto. Y es la persona encargada de que todo eso que dije se ejecute y se logre. ¿Quién tiene que ser director del proyecto? Nosotros, los arquitectos. Nosotros debemos ser los directores. El objetivo es ese. No es que el curso va a apuntar solamente a hablar de project management y nada. Nosotros vamos a hacer un recorrido de lo que es el proceso proyectual y, bueno, vamos a hacer puntualizaciones en esto porque tenemos que entender que existe una base y que se maneja el proyecto y que eso tiene ya una base científica. Este tema de gestión de proyectos, digamos que es relativamente nueva, ¿verdad? Porque los americanos cuando iban a hacer sus viajes a la Luna, vieron la necesidad de planificar de manera diferente y ahí empezaron a generar este concepto de la gestión de proyecto, el management del proyecto. Bueno, y eso después se trasladó a otras áreas y ahora el concepto de proyecto está aplicado absolutamente en todas las áreas de la vida del hombre. Ahora que estamos muy compenetrados con el tema de COVID, todas las cosas que se hacen tienen un concepto de proyecto COVID, ya sea para la vacunación, ya sea para la prevención, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, repasamos. Tenemos 3 restricciones: tiempo, costo y alcance. Y tenemos 5 etapas: inicio, fin, planificación, ejecución y seguimiento o control. Ahí simplificamos. Todas las cosas tienen principio y fin. Acá hay que entender que lo que hacemos nosotros en arquitectura, que se llama proyecto arquitectónico,
tiene un carácter lineal, o sea, yo no podría construir primero y después hacer el proyecto, aunque sí podría construir primero y después hago el plano, como se dice. Pero por supuesto que no es el proceso ideal, ¿verdad? Lo ideal es entender primero que tengo que planificar algo y después ejecutar. ¿Y para qué planifico? Para saber cuánto me va a costar. El orden lógico dice proyecto de inversión, la planificación y la ejecución y control. Entonces nosotros somos los encargados de liderar ese proceso, de gerenciar y desarrollar. ¿Y qué es lo que el hecho arquitectónico es la obra? Una vez concluido. Yo tengo dos etapas ahí. Tengo esta etapa de proyecto arquitectónico y tengo la etapa de construcción. Y eso es lineal. Y lo que estamos buscando es que participemos nosotros en ambas etapas y seamos líderes en ambas etapas de ese proceso. Pero nosotros, acá, en la cátedra, establecimos 6 etapas. Y no es que 6 etapas sea lo correcto, o sea correcto 5 o 4 o 3. Eso otra vez depende de cómo uno estructure su organización, ¿verdad? Nosotros acá en la materia dijimos que son 6. Hay una primera etapa de factibilidad, eso es antes de inicio de cualquier diseño. Una segunda etapa de anteproyecto arquitectónico. Una tercera de proyecto ejecutivo. Otra cuarta de preconstrucción antes de la obra. Una quinta de construcción y otra de uso. Reitero, esta organización establecimos nosotros porque nos pareció la más didáctica para analizar el proceso del proyecto arquitectónico y la construcción. O sea, analizamos el ciclo de vida de lo que es una obra, de lo que es una construcción. El ciclo de vida empieza con una idea que tiene nuestro cliente, que viene y nos dice, quiero construir una casa y quiere saber cuánto le podría costar. Que pasamos a diseñarle el anteproyecto, luego pasamos a hacer el proyecto ejecutivo. Antes de la construcción vemos toda la parte legal, la parte de presupuesto, de contrataciones, ejecutamos la obra y por último, después de entregar la obra, el uso que tiene esa obra. Entonces, ese recorrido en forma sintética vamos a hacer en la materia. Y el ciclo de vida de todo proyecto tiene un inicio y fin, ¿verdad? Se reinicia constantemente. ¿Qué significa eso? Usted habrá visto más de una vez, o sea, un edificio, una vivienda en el barrio Villamorra ocurre constantemente eso ahora. Una vivienda, esas viviendas grandes, después de un periodo de tiempo, es demolida para construir un edificio en altura. Entonces, cumplió un primer ciclo de vida ese proyecto, esa vivienda, que nació y llegó a su fin para uso residencial, pero ¿qué pasa? Después ya no cumplió esa función y aparecen otras necesidades. Y la otra necesidad es construir un edificio y un edificio en altura. Y ahí aparece un nuevo proyecto. O sea que generalmente son ciclos. Yo ahora mismo estoy ejecutando el proyecto de el que le puedo llamar primera clase virtual de construcciones 6A. Bueno, nosotros iniciamos ahora más o menos 14:30, vamos a ir un poco después de 15:30, una hora, es el tiempo establecido. Yo planifiqué previamente esto y mi objetivo es completar hoy 6 ítems. Ese es mi entregable de hoy. Hablarles de 6 ítems, que es la introducción a construcción C. Bueno, ese es el proyecto que tengo ahora en este horario. Termino ese proyecto y voy a hacer otro proyecto porque tengo que dedicarme a otras tareas que tengo en arquitectura. Tengo que ir a visitar una obra. Entonces ahí voy a iniciar otro proyecto que me va a llevar 1 o 2 horas. Y después de eso, a las 6 voy a iniciar otro proyecto. ¿Se entienden? Las tareas, cada una en sí pueden ser proyectos. O puede ser el proyecto más grande que se refiere a una obra que estamos haciendo y que dura un año. Bueno, ese proceso sucesivo de acciones que yo realizo, cada uno tiene su etapa de planificación, de ejecución, de control y finalización.
Bueno, ahí está lo que hablamos nosotros. Dijimos que son 6 etapas: factibilidad, bueno, factibilidad, anteproyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, preconstrucción y construcción, y por último mantenimiento o uso. Fíjense que la factibilidad es una etapa inicial. Y después viene una etapa de proyecto arquitectónico, que le llamamos en el punto 2 y 3, y una etapa de construcción, que es el 4 y el 5, y de uso, que viene a ser la última etapa. Este esquema nosotros vamos a seguir, y es el esquema en base al cual vamos a desarrollar nuestra clase. Entonces, lo que buscamos es que ustedes entiendan esta linealidad y estructuren su mente en base a eso. De manera que cuando hacen una tarea sepan en qué momento están. Cuando se reunieron con su cliente, o un pariente, un amigo, el primer día, y les preguntó que querían hacer un proyecto para una vivienda, entraron en factibilidad, en estudio de factibilidad. Después fueron pasando las diferentes etapas, estas que nosotros acá ubicamos como 6 etapas. Ese es el proceso, y le llamamos acá ciclo de vida del proyecto arquitectónico. Porque la palabra ciclo, porque como les expliqué, tiene un momento en que nace y un momento en que termina o muere, y vuelve a nacer como otro. Puede ser, y voy al caso de esa vivienda que le dije que hay mucho de Emilia Morra, en donde no se demuele la vivienda, pero deja de ser para uso habitacional y se convierte para uso comercial. Volviendo a esa zona, está lleno de comercio. Y los comercios reutilizan la edificación que era de vivienda y lo transforman. O sea, hay una palabra de reciclado. No es revitalización, es un reciclado, un cambio de uso. Bueno, pero al cambiar de uso apareció un nuevo ciclo, un renacimiento de ese edificio para un nuevo uso. Hay veces los edificios se demuelen, aunque constructivamente están muy bien, y se demuelen, ¿por qué? Porque ya cumplió su funcionalidad. Y hay veces lo mismo sigue, aunque, y hay casos que son como son los monumentos. Monumentos, digo, el Palacio, la Casa de la Independencia, Panteón de los Héroes, etc. Que al contrario, nosotros buscamos mantenerlas como tal, porque no queremos que cambie de uso. Aunque se transformó en museo, eso va a seguir, ¿verdad? Porque tiene un valor histórico, un valor sentimental. Pero es otro tipo de análisis. Lo que acá planteamos es la dinámica económica, financiera, inmobiliaria que ocurre. O sea, dinámica inmobiliaria. La dinámica inmobiliaria hace que la ciudad constantemente se vaya renovando y por diversas razones tenga unas migraciones de centralidades, y eso genera lo que estamos analizando ahora, que constantemente haya ciclos de cambios de uso y ciclos en el proceso, en las construcciones y en los proyectos. Bueno, entonces les decía que este es el ciclo de vida del proyecto arquitectónico y son esas 6 etapas las que nosotros vamos a hacer el seguimiento. Esas etapas no son en sí así como un título. En esa etapa se producen muchísimas actividades o muchísimas tareas o acciones, etc. Cuando yo hago el proyecto ejecutivo, necesito tener el estudio de suelo, relevamiento topográfico, necesito hacer una serie de cosas. Cuando hago el proyecto, necesito tener estudios preliminares. Cuando hago la idea, necesito hacer un análisis económico básico, ni que hablar de la obra. La preobra está un llamado a concurso, una adjudicación, una firma de contrato, la presentación de la carpeta municipal. Son varias actividades que se dan en cada etapa. Bueno, y esa serie de actividades, la suma de las actividades va determinando una tarea más global.
O sea que no es solo el título, ¿verdad? Cuando yo hablo del título, estoy hablando detrás de muchísimas cosas que tengo que elaborar, que al final el concepto de proyecto. Y es como cualquier actividad que hacemos en la vida. Si yo voy a organizar un cumpleaños, tengo que planificar la actividad que voy a hacer y tengo que ir chequeando si esas actividades se van cumpliendo, ¿verdad? O haciendo el seguimiento correspondiente. Bueno, vamos a hacer un resumen de la complejidad que tiene el concepto. Por un lado, eso vamos a ver en la siguiente. A ver, estoy acá. Acá. Vamos a volver antes. Antes que nada, vamos a ver cuáles son los actores, como en cualquier otra actividad. Hay actores que participan. Pero ¿cuáles son esos actores que participan? Nosotros generalmente no vamos a poder hacer algo si no tenemos enfrente un cliente, un propietario. Necesitamos a alguien que nos haga un pedido de trabajo. Otra diferencia que tiene nuestra profesión es que es humanista. Nosotros tenemos un contacto directo con el cliente propietario que nos pide a pedir un servicio. Hay muchas actividades donde el trabajo es indirecto. O sea, una persona que se dedica a elaborar productos de informática no necesariamente tiene un usuario final. O sea, la computadora que yo tengo acá me viene hecho y yo no me enteré quién la construyó. Sin embargo, en nuestra profesión sí. Generalmente, mientras hacemos el proyecto arquitectónico, tengo que hablar con mi cliente, me tiene que contar lo que él quiere y tengo que, a medida que vamos haciendo eso, interactuar y y juntos construir el proyecto en la etapa de proyecto arquitectónico y juntos construir la obra. Bueno, entonces lo primero es eso, que no estamos solos, que nosotros necesitamos tener enfrente a alguien con quien trabajar, eso por un lado. Y por el otro lado, que además de nosotros, detrás nuestro, hay una serie de gentes otra vez que trabaja y detrás de clientes también podría haber otra serie de gentes. El propietario generalmente es representado por un fiscal. Como yo no entiendo ponerle de temas mecánicos, voy a suponer eso, que yo lleve mi vehículo a reparar y no entiendo. Entonces le nombro a alguien que vaya a controlar por mí el trabajo que está haciendo el mecánico. Le nombro a un fiscalizador. Eso hace también el cliente. El cliente no tiene por qué saber de construcción y le pide a alguien que entiende que controle. Y eso pasa en todo. El tema de la computadora. Voy a comprar una computadora y no entiendo. Entonces le pido a alguien que entiende de computación que me ayude y me asesore. Y le podemos llamar que le estoy nombrando a alguien que me ayude a fiscalizar, a controlar lo que compro. Nosotros, como profesionales, ya sea arquitecto o constructor, como proyectista o como constructor, otra vez tenemos detrás nuestro personas que nos ayudan. Cuando es proyectista se le llama director arquitectónico al que dirige el proyecto arquitectónico y director constructivo al que dirige la construcción. Residente también se le llama el director constructivo. Entonces, y detrás de eso, del director constructivo, está todo lo que forman parte de la obra, desde los contratistas de los diferentes rubros, el de obras civiles, el de hormigón, de electricidad, sanitarios, etc. Hay muchísima gente. Entonces, a partir de esto, de estas dos partes que acá vemos, se forma la relación que nosotros necesitamos, ¿verdad? Bueno, esos son los actores, básicamente, los actores que conforman parte de lo que es un proyecto de gestión de proyecto inmobiliario. Si buscamos una síntesis de eso, lo que vemos es esto. Por un lado está el cliente, por otro lado estamos nosotros los profesionales,
que lo que se busca es administrar esta relación a través de un concepto de gerenciamiento o de gestión. O sea, el proyecto en sí. Y se acuerdan que el proyecto tenía la triple restricción: calidad, precio y plazo, o sea, tiempo. Nuestra relación con el cliente se plasma en un contrato. Un contrato dice lo que nosotros vamos a hacer. Y por otro lado, nosotros hacemos proyecto arquitectónico y por otro lado hacemos obra, construcción. Nuestro cliente puede ser público o privado. Después vamos a ver por qué es tan importante entender el cliente público, porque el gobierno, el Estado a través del gobierno, es uno de los mayores constructores que existen. Más de la mitad del dinero que se gasta en obras viene del Estado, o sea, el gobierno de turno. Y nosotros como profesionales podemos, o somos independientes, como se ve, o tenemos una sociedad, porque tenemos que hacer un nombre legal a nuestra empresa o al trabajo que tenemos. Y por otro lado, ahí se define si yo soy proyectista o constructor, de acuerdo a lo que el cliente me pide. Si yo hago proyecto arquitectónico, hay una ley que se llama 1012 Honorarios Profesionales del Arquitecto, que regula ese trabajo, ley de honorarios. Prácticamente somos la única profesión que tiene una ley de honorarios. Las otras profesiones no tienen, la nuestra tiene, por un lado. Y por el otro lado, como vamos a trabajar con el Estado, y digo vamos porque necesariamente no podemos ignorar a alguien que invierte tanto dinero en obras. Imposible es. Podemos discutir después si hay mucha corrupción, si hay pagos a tiempo, etcétera, etcétera. Podemos discutir, pero tenemos que entender que es un gran contratista del Estado. Entonces hay una ley que se llama 2051 de contrataciones públicas que enfoca y analiza ese tema. Lo que estoy citando acá es básicamente el contenido del curso. Estos ítems son los que vamos a ir tocando. Vamos a hablar de esta ley, vamos a hablar de esta ley. Cuando hablemos de plazo, acá de tiempo, vamos a hablar de cronograma, lo que se llaman herramientas de planificación, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esto. Cuando yo tengo una empresa, tengo impuestos que pagar. Entonces vamos a hablar de los impuestos que tengo que pagar. Y cuando hable de construcción, y como yo tengo una empresa, tengo que organizar esa empresa y tengo unos instrumentos de control y seguimiento de lo que es la obra. Y por otro lado, lo mismo ocurre cuando hago proyecto ejecutivo. Elaboro documentos que son, por un lado, los planos, por otro lado, el costo en la planilla y las especificaciones técnicas que yo lo paso, que es la calidad, lo paso en textos. Y el tiempo en un cronograma. Y la calidad, digo, en un escrito que se llama especificaciones técnicas y en los planos. Este esquema que vemos acá es básicamente lo que representa el concepto del ciclo de vida, tanto del proyecto arquitectónico como de la construcción. Esta síntesis es el proceso que ocurre y todos los elementos que intervienen en mí como arquitecto. Como arquitecto, entonces, hay una serie de elementos a tener en cuenta. Bueno, fíjense que todo lo que vimos acá, estamos viendo acá, no es que ustedes no tuvieron ya el semestre pasado. O sea, yo sé que el semestre pasado ya hablaron de contrato, hablaron de planificación, o sea, que hablaron de cronogramas. Creo que hablan menos del tema de la ley, pero sí ya hablan, ya citan. La parte legal un poco menos quizás, pero ya citan, y ni qué decir lo que es el proyecto ejecutivo, anteproyecto. Todo eso ya hablen, ¿eh? En los talleres están ustedes llevando adelante. Acá la idea es ver dentro del proceso cómo cada actividad o cada tema se va encajando en ese proceso.
y cómo nosotros tenemos que acompañar ese proyecto, cómo tenemos que estar predispuestos, etc. Esa es la idea. Si volvemos un poco atrás, entonces, eso nos preguntamos, ¿qué hacemos como arquitectos? Y yo estoy seguro que cuando le hice la pregunta, a no ser que ya hayan leído, se habrían planteado eso. ¿Qué hacemos los arquitectos? Y una respuesta, porque no, siempre tiene que entender algo. No es que haya una sola respuesta a algo. Siempre las respuestas pueden ser amplias, abarcantes o no. Pero este es un enfoque que damos en la materia y es lo que la facultad le transmite, ¿verdad? Entonces somos por un lado proyectistas, diseñadores y por otro lado somos constructores. Y la idea es que estemos preparados para participar en ambas partes de lo que es el proyecto arquitectónico, en todo el recorrido, desde el inicio de la idea hasta la culminación de la obra y hasta que se use. Incluso puede ser que yo haga servicios ya cuando se usa, o sea, servicios de mantenimiento, por ejemplo, también es un área que como arquitecto tengo que estar preparado a desarrollar. Hablamos de proyecto y esto es importante reiterar. Proyecto es todo esfuerzo temporal, tiempo, llevado a cabo con el objeto de crear un servicio único, entregable, alcance. Y ahí nos dice lo que tiene un costo. Entonces son varias, consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización, llevada a cabo para lograr un objetivo conforme a requisitos, especificaciones, etc. Y con las limitaciones que son las triple recesión, que son tiempo, coste y alcance. Eso es proyecto. Es una actividad que yo hago. Y esa actividad, reitero, no se limita a lo que es proyecto arquitectónico o proyecto de obra. Se limita a todo lo que yo hago. O sea, se extiende a todo lo que yo hago. Tiene inicio y fin. Es así. Simplemente salir a hacer una actividad bancaria puede ser un proyecto. Se inició el momento que yo salí de mi comisario, me fui a cobrar un cheque y volví. Es un concepto. Estoy relativizando un poco la idea para entender. No quiero simplificar. ¿No? La complejidad es muy grande, pero la idea hay que entenderla. Bueno, pero el proyecto necesita una gestión y el proceso de gestión clásicamente se entiende, yo creo que se entiende en 3, más que en 5. Se planifica, se ejecuta y se controla. O sea, hace un seguimiento. Eso. Planifica, ejecuta y controla. Ese concepto. Pero antes de planificar tiene un inicio. A alguien se le antojó o alguien tuvo la necesidad o alguien vio que debía hacer tal tarea, servicio, adquisición, etc. Entonces inició la idea. Hoy se inicia esta idea. Hoy se inicia construcción 6A. Bueno, entonces, hoy inicia nuestro proyecto. ¿Cuándo se termina? Se termina en, creo que son 12, 14 clases, allá por noviembre, por ahí, por diciembre. ¿Quién gestiona? Bueno, en este caso yo gestionaría, pero con ustedes, porque necesariamente, como estamos hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje, necesito que ustedes participen. Bueno, entonces, eso es. El proyecto tiene un inicio y un fin y tiene unas etapas a recorrer. ¿Y quién tiene que prepararse para gestionar eso? Nosotros como arquitectos, porque estamos hablando de proyectos de infraestructura, ¿no? Estamos hablando de obra. Tiene un proceso lineal, el proyecto arquitectónico a la construcción, y la idea del hecho arquitectónico que llamamos, porque siempre hay una idea para algo que se va a ejecutar. Alguien tuvo que haber tenido esa idea, ya sea por necesidad propia, por satisfacer una demanda, porque durante la vida uno cambió de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay una idea y eso en nuestro caso se lleva a una construcción y ahí termina el reconocimiento. Y dije que en nuestro curso establecemos 6 etapas, desde la factibilidad del anteproyecto, el proyecto arquitectónico, la preconstrucción, la construcción y el uso. Bueno, esas son 5 etapas del
lo que se llama el proyecto o ciclo de vida del proyecto arquitectónico y la construcción. Este es el esquema que tenemos, el ciclo de vida del proyecto arquitectónico. Factibilidad, anteproyecto, proyecto ejecutivo, preconstrucción, construcción y uso o seguimiento. Bueno, esta es la ampliación de eso. Dije que hay actores, que el propietario, cliente y el profesional, y detrás de cada uno están quienes le secundan o le ayudan. Y quedamos con este cuadro, que habla de gestión de calidad, que habla de gestión y habla de calidad, precio y plazo, que habla del profesional y el cliente y todos los otros elementos que le inciden, desde los impuestos hasta las leyes, pasando por el contrato. Y cuando yo ejecuto una obra necesito tener una serie de elementos a tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Vamos a empezar con esto, estudio de factibilidad. Vamos a empezar, fíjense allá arriba está el cuadrito. Bueno, yo voy a estar en esta parte, vamos a hablar de estudio de factibilidad la próxima semana. Bueno, ¿qué es lo que vimos ahora? Es esa introducción. Entiendan que, aunque estamos hablando de un tema muy técnico, lo que tienen que entender es que nosotros no somos solo técnicos como arquitectos, vendemos servicios. Cuando uno se va al doctor, el doctor podía ser muy médico, digo, doctor médico, podía ser muy técnico y podía hablarnos incluso de manera muy técnica, que no entendemos. Pero a nosotros nos gusta el doctor que nos da un valor agregado y nos atiende como ser humano, como persona. Entonces decimos que ese doctor tiene un trato muy bueno. Nosotros los arquitectos también hacemos eso, vendemos servicios, más que a veces la parte técnica. Yo con la parte técnica puedo contratar gente que me haga el trabajo, pero el servicio de relacionamiento con el cliente sí es un valor agregado muy importante y hace la diferencia. O sea, nosotros vendemos servicios. Somos constructores, pero vendemos servicios de arquitectura o de gestión de construcción. Ese es el punto. Quiero un poco ver, y vamos a ver si tenemos algún retorno, si cómo interpretaron lo de hoy. Me dicen sí, no. Y después voy a hacer una segunda pregunta con respecto al grupo de Facebook. Bueno, preguntas si tienen algo de la clase, de tema, de lo que sea. Si no tienen nada, me dicen ok y hacemos el cierre por ahora. Todo quedó bastante claro, profesor. Sí, profe, todo está súper claro. Sí. Repetimos, por favor. Que creo que quedó. Sí. Estaba claro, ok. Bueno, en mi temática generalmente es no hacer, sobre todo que estamos en la virtualidad, hacer clases muy largas. Generalmente busco que no pase 1 hora y media, porque no, estamos un poco saturados con esto. Entonces no, vamos a buscar que sea lo justo y lo necesario. Hoy les hablé de 1 hora, veo que a los 50 minutos casi está terminado, entonces vamos a irnos de esa manera. Lo que sí quiero que estén atentos a 2 cosas. Le voy a indicar el grupo Facebook y por otro lado vamos a ir haciendo tareas. Quizá no esta, pero la siguiente vez hay tareas. Son 2 o 3 preguntas que ustedes necesitan responder. Y por otro lado, cuando hagamos ejercicios, que tenemos 4 o 5 tipos de ejercicios, ejercicio de cálculos honorarios, ejercicio de cálculos de certificaciones, ejercicio de cronograma, ejercicio de análisis de costo. Eso lo voy a dejar como tarea y vamos a ver acá con Sofía cómo ustedes eso elaboran y va a tener puntaje. Cada tarea que dejamos cada 15 días más o menos va a tener un puntaje y eso se suma a los 2 parciales que vamos a tener. Entonces, si es que
está claro. Podríamos ir dejando por hoy acá. Hoy es más bien para saludarnos. Pensé que íbamos a estar más poco, pero veo que ya hay mucha cantidad de inscritos, así que está bien eso. Profe, ¿el tema vas a ir tirando ahora en la plataforma también o cómo va a ser para los TPs? La plataforma está precargada ya con el contenido, ¿verdad? Si es que no están accediendo, por favor me envía un mensaje, pero voy a ver al final, si no está habilitado, voy a habilitar este primer módulo. Y lo que tocamos hoy, incluso esta presentación, está ya cargada en la plataforma y van a poder acceder ahí a eso. Y este video, generalmente yo lo levanto en el grupo Facebook porque es más fácil levantar que levantar por acá. Por acá hay que hacer una gestión más larga. Entonces suele ser esa la manera en que yo les entrego los materiales o les dejo acá a disposición. ¿Está bien? Profe, ¿el link del grupo de Facebook va a estar también en la plataforma? Sí, lo que vamos a hacer ahora, hoy, un poco más tarde crear el grupo y voy a tirar como un mensaje en el link y ustedes van a entrar para formar parte de ese grupo, ¿sí? El tema del grupo, ya sé que no es oficial el tema del grupo, ¿verdad? Esa es una discusión que podemos tener, porque el oficial es nuestra plataforma, eso definitivamente. Pero en el grupo de Facebook me pueden escribir cualquier hora, tengo un acceso más rápido que el mensajero, es más interactivo, yo le puedo responder ahí, todos ven. La plataforma tiene también, pero veo que es un complemento interesante, ¿no? Genial, gracias, profe. Bueno, otra consulta. Bueno, siempre se dice hay dos posibilidades. O estuvo demasiado claro o hay cosas que no se entendió y uno no pregunta. Bueno, voy a suponer que es lo primero, que todo estuvo muy claro. Reitero, me gustó encontrarnos acá y tengo la esperanza que allá por noviembre por ahí podamos tener ya clases presenciales, porque creo que hace falta ya ese cambio de hábito. Así que, perfecto. Gracias a todos. Quedamos por acá. Nos vemos el próximo viernes 14:30 aproximadamente. Y le paso novedades por acá, como ser el link de Facebook, ¿sí? Dale, gracias. Adiós. Gracias, profe.